Buenos días. En este vídeo vamos a introducir un poco el siguiente tema que tenemos en la asignatura de cálculo, que es el tema 7, funciones diferenciales. Bueno, vamos a hacer un poco de spoiler de la próxima videoconferencia que tendremos el miércoles que viene. Lo que vamos a hacer es, bueno, explicar un poco los apuntes y poner algunos ejemplos, ¿vale? Hacer alguna referencia a los ejemplos que tenéis resueltos, a los ejercicios resueltos. Bueno, ¿qué es una ecuación diferencial? Aquí hay un error, esto no funciones, son ecuaciones diferenciales. Lo que vamos a estudiar son ecuaciones en las que aparecen las derivadas o participan las derivadas, no solo de primer orden, sino de mayor orden también pueden aparecer, de, la, de las funciones, ¿vale? Es decir, tenemos una ecuación entre una función x y una función, entre una variable x y una función y tenemos una ecuación que implica no solo las variables, sino también sus derivadas, la derivada de la función y. Entonces, esto es lo que tenéis aquí en esa introducción, el concepto de ecuación diferencial, ¿vale? Hay muchos tipos de ecuaciones diferenciales y cada una tiene una estrategia de resolución diferente. Pasa un poco como las integrales, solo que esto a mayor escala porque hay mucha variedad, ¿no?, de ecuaciones diferenciales. Nosotros nos vamos a centrar en las más sencillas. Por ejemplo, tenéis ecuaciones diferenciales ordinarias, son aquellas que contienen derivadas respecto a una sola variable independiente, y luego también tenéis ecuaciones en derivadas parciales, que pueden tener derivadas respecto a dos o más variables. Luego tenéis también el orden, que es el orden de la ecuación diferencial es el orden de la derivada más alta que aparece. Por ejemplo, esta sería de primer orden, porque solo aparece una derivada de primer orden. Y luego el grado es la potencia de la derivada de mayor orden. Por ejemplo, si esta y estuviera al cuadrado, esta derivada de y sería de segundo grado. Y una ecuación diferencial lineal, que es muy importante, es cuando ni la función ni sus derivadas aparecen elevadas a potencias distintas de 0 o de 1. Es decir, que como máximo tengo una tengo derivadas de orden 1 y además los coeficientes que multiplican a las derivadas sucesivas de y solo dependen de x. Vale, entonces, para la solución de una ecuación lineal está muy estudiada, ¿vale? ¿Qué es la solución de una ecuación lineal? Pues es una función y de la variable x, en nuestro caso va a ser eso, que al reemplazar la y en la ecuación, pues se cumple, ¿no? Por ejemplo, sería en esta ecuación, sería una función y tal que al derivarla se convierte en la misma función multiplicada por una constante, ¿vale? Por ejemplo, esta se me ocurre la exponencial, ¿no? Porque si tú derivas la exponencial se te queda igualmente lo que tenías antes, como mucho multiplicado por una constante, ¿no? Esa sería, la exponencial sería una posible solución de esta ecuación diferencial, así a primera vista. Vamos a ver cómo, bueno, una vez que sabemos qué es una ecuación, aquí tenéis en los ejercicios diferentes ejemplos de ecuaciones diferenciales, ¿vale? Por ejemplo, una ecuación esta es lineal y es de primer orden y de primer grado, porque las derivadas no aparecen elevadas a ninguna potencia, de primer orden porque solo aparece una derivada de primer grado. Bueno, aquí por ejemplo tenéis una de segundo orden. Ahora vamos a ver entonces cómo se pueden resolver estas ecuaciones. ¿Veis el aspecto que tienen más o menos? ¿Cómo se pueden resolver? Pues nada, nosotros vamos a resolver únicamente un tipo de ecuaciones que son ecuaciones diferenciales de variables separables. Es decir, que la derivada de y se puede separar de esta forma. La derivada de y se puede poner como una función de x multiplicada por una función de y, ¿vale? A la función de x la hemos llamado f y a la función de y la hemos llamado g. Es decir, que es de es de variables separables si la derivada se puede poner, es decir, a partir de la ecuación podemos ver que la derivada se puede factorizar como el producto de una función de x y otra función de y. Entonces, para resolverlo lo que hacemos es hacer esa factorización, ¿vale? F mayúscula es la derivada de y. Hacemos la factorización, luego reordenamos, ¿veis cómo hemos reordenado? Nos hemos llevado aquí la parte que dependía de la y y a esta parte nos hemos llevado la parte que dependía de la x. Este diferencial de x nos lo llevamos aquí y lo que hacemos es integrar, ¿vale? Integramos a ambos lados.
al integrar esto y integrar esto, aquí solo tengo algo que depende de la y, aquí solo tengo algo que depende de la x, luego aquí integro respecto de la y, aquí integro respecto de la x, pero estoy simplemente integrando, como veis, ¿vale? Y por fin de ahí obtengo la solución y igual a f de x si es posible despejar la y, si no, pues se dejaría en forma implícita, es decir, sin despejar la y. Vale, ¿y qué pasa cuando tengo condiciones iniciales? Condiciones iniciales que me dicen que la función y, cuando la x vale un cierto valor, la función y va a valer otro cierto valor, y sub 0, ¿vale? Pues entonces, ¿cómo resuelvo esto? Pues simplemente resuelvo la ecuación diferencial ignorando esta parte, y cuando la haya resuelto, sustituyo la x en mi solución por x sub 0 y hago que eso sea igual a y sub 0. Y de ahí lo único que tengo que hacer es despejar la constante. La constante es la constante de integración que siempre aparece aquí. ¿Veis? Esta constante de integración que siempre aparece al integrar. Entonces lo único que tengo que hacer es sustituir x0, sustituir y sub 0, es decir, x igual a x sub 0 y igual a y sub 0 en la solución que me dé, y de ahí despejo la c. Aquí tenéis algunos ejemplos, ¿vale? Los ejercicios, no os los voy a comentar todos, pero tenéis la resolución. Por ejemplo, una resolución muy sencilla. Y derivada de y más 5y menos 7 igual a 0. ¿Qué hago primero? Pues intento reagrupar, ¿vale? Tengo que factorizar. Entonces, como tengo que factorizar lo que es la función f mayúscula, recordad, lo que hago es llevármelo todo al otro lado, ¿vale? Aquí ya tengo la derivada despejada y esto me lo paso dividiendo, ¿vale? Porque a un lado quiero tener la derivada de y con todo lo que dependa de la y, y al otro simplemente la x, todo lo que dependa de x. Aquí realmente nada depende de x, no me aparece la función inicial, no me aparece nada de la x. Entonces ahora tengo que integrar esto e integrar esto. Como veis, súper sencillo, ¿vale? Porque ya estamos acostumbrados a hacer integrales mucho más complicadas. Integramos, me da función logaritmo, y para despejar aquí la y, como la y la tengo dentro de un logaritmo, lo que tengo que hacer es elevar a la exponencial, ¿vale? Elevo esto a la exponencial, esto a la exponencial. Como son funciones inversas, esto se me queda libre, se me sale, la exponencial con el logaritmo se cancelan, y esto se queda elevado a la exponencial, ¿vale? Ahora, por propiedades, e elevado a k1 sería, es decir, sería e elevado a todo esto, pero como tengo en el exponente una suma, lo divido en producto, ¿vale? De exponencial elevado a menos 5x por e elevado a k1. En realidad sería e elevado a menos 5x más k1, pero por propiedades de las potencias lo puedo poner así. Esto sería una nueva constante, a esto lo he llamado una nueva constante k2, ¿vale? Y la solución, por tanto, sería igual, despejando la y aquí, igual a 7 quintos más k2, que es esta constante, multiplicado por e elevado a menos 5x. Vale, esa sería la solución. Ahora, me dan también en este primer ejercicio me dan una condición inicial que es y de 0 vale 0. Pues sustituyo en esta solución y de 0, sustituyo la x por 0, sería esto e elevado a 0, 0 por k2 e elevado a 0 me da 1, 1 por k2 me da k2, ¿vale? 7 quintos más k2, luego k2 es igual a menos 7 quintos. Y veis, con este ejemplo tan sencillo ya podéis reescribir la ecuación, solo que ahora a k2 ya le da su valor correcto, que es 1, que es menos 7 quintos. Y de esta manera, pues ya tenemos, vale, aquí sería menos 7 quintos multiplicando a e elevado a menos 5x, y lo hemos puesto aquí como menos 1 y sacando factor común 7 quintos. Y veis que en realidad este tema es muy sencillo, ¿vale? Lo único que tenemos que saber es operar un poco con las ecuaciones que nos den, y saber integrar, pero son integrales generalmente bastante más sencillas que las que estamos acostumbrados, y después saber despejar la y sustituir las condiciones iniciales, despejar la constante y volver a reescribir la ecuación. O sea que es un tema que yo creo que es bastante asequible.